La ciudad dispersa o el sprawl se define según Muñiz García de la siguiente manera. Se trata de un modelo de expansión caracterizado por al menos una de las siguientes pautas. Una densidad de población decreciente acompañada de un mayor consumo de suelo, un peso creciente de las zonas periféricas respecto a las centrales, un mayor aislamiento entre cada una de las partes de la ciudad, una menor concentración de la población en un número limitado de zonas densas y compactas, y una creciente fragmentación del territorio. Sus principales características son: primero, baja densidad. Se asocia el crecimiento urbano disperso a la aparición de áreas periféricas residenciales poco densas con un importante peso de la vivienda unifamiliar. 2. Baja centralidad. La población y la actividad tienden a desplazarse hacia el exterior de la ciudad. Pierde por tanto peso económico y poblacional el centro tradicional frente a las áreas más periféricas. 3. Baja proximidad. La dispersión no solo puede suponer un creciente alejamiento del centro, sino también del total de empleos y personas de la región urbana, lo cual se traduce en un progresivo aislamiento de las piezas que conforman la mancha urbana, con independencia de si se trata de un sistema urbano monocéntrico o policéntrico. 4. Baja concentración. Uno de los efectos que comporta el crecimiento de la población y del empleo en zonas poco densas es que el peso que anteriormente tenían un número limitado de zonas especialmente densas y compactas, como municipios, distritos, zonas censales, etc., tiende a ser cada vez menor. 5. Discontinuidad. Por último, una de las formas que suele adoptar la dispersión es la fragmentación, esto es, la pérdida de continuidad entre viejos y nuevos desarrollos urbanos, dejando vacíos entre medio. A continuación vamos a presentar los factores para la dispersión urbana. Con Clauson en 1971 determina como la preferencia de querer las personas salir de la zona industrializada hacia las afueras de la ciudad. Entonces, teniendo en cuenta los transportes y las dotaciones de infraestructura, se dan dando cuenta de que la ciudad se va expandiendo hacia un proceso de metropolización y con las nuevas tecnologías de comunicación serán muy influyentes para el contacto humano no tan directo. En los efectos se desglosan económicos y sociales. En los económicos, los promotores inmobiliarios no contabilizan correctamente la inversión pública, es decir, que también se pueden construir carreteras y alcantarillas. Bien que no existe un mercado para el espacio abierto, es decir, un espacio dedicado a un uso recreativo. Dentro de los sociales está la segregación y accesibilidad. Las zonas que conforman a una ciudad pueden estar socialmente segregadas como una ciudad dispersa. También el acceso a la movilidad. Las consecuencias de la dispersión urbana son: primero, aumento de los servicios básicos, agua, electricidad, gestión de residuos, etc., al verse obligadas las administraciones a invertir en grandes infraestructuras disgregadas por todo el territorio. 2. Crecimiento desmedido de la red viaria. La ciudad dispersa obliga a construir carreteras y vías de acceso para lograr llegar a todos los puntos habitados del territorio. 3. Un mayor consumo de suelo y por consiguiente un mayor impacto medioambiental debido a la contaminación, desertización y la urbanización. 4. Eliminación de la vida urbana. Se refiere al impacto en las relaciones sociales derivadas de la vida cotidiana en la ciudad tradicional, es decir, a la eliminación del contacto próximo entre ciudadanos al vivir aislados en casas unifamiliares dispersas en el territorio. Los ciudadanos se ven obligados a participar de un sistema prediseñado en el que la zona comercial se localiza en un sitio concreto. El lugar de residencia se desplaza a los suburbios y, en el peor de los casos, en forma de guetos privados. Si hablamos de ordenamiento territorial, tenemos que hablar de las teorías de Newman y Thomley planteadas en 1996. En estas cuatro teorías, la británica, napoleónica, escandinavo y germánico, ellos se hacen el estudio del fenómeno del sprawling y cómo cada una de estas ciudades se va adaptando a las nuevas necesidades que tienen las personas y cómo se va adaptando la ciudad a ellas mismas. Como primer ejemplo tenemos en Guadalajara, donde el crecimiento se da a lo largo de los ejes carreteros y de las vías principales de comunicación que se acentuó a partir de los años 70, donde se pierde el trazo endámero, es decir, un modo de cuadrícula, y la exigencia de continuidad de las calles, donde también la regulación del crecimiento urbano canceló las posibilidades de una generación de red capilar. Este sistema urbano no generó nuevas alternativas en el sentido del crecimiento,
donde provocó la rápida saturación de la infraestructura existente. En Guadalajara tiene como problema el crecimiento urbano desordenado y a un esquema caduco de movilidad, como se observa en la figura que en los últimos 40 años ha aumentado su tamaño de manera considerable. La movilidad urbana sustentable se define como la forma de desplazarse eficientemente en la ciudad. Tiene un profundo respeto por los usuarios de las calles y el medio ambiente. Lo podría explicar como el desplazamiento de las personas, donde se minimiza el costo energético. Como segundo ejemplo tenemos Barcelona, que está formado por 164 municipios que ocupan una extensión de suelo de unos 3.200 kilómetros cuadrados. La dispersión se da entre 1986 y 2001, debido a que cualquier proceso de esta naturaleza no se da en un vacío institucional, sino que viene afectado por las políticas de suelo, vivienda y dotación de infraestructuras. Es decir, que el suelo urbanizado ha aumentado de forma significativa, pero que aún así el peso de la vivienda unifamiliar no se ha incrementado ni la metrópoli se ha extendido de forma discontinua, sino articulada a partir de los principales accesos a la red viaria y los centros de población y empleo.